Ya, un ratito, por favor, un ratito, un ratito. ¿Ahora sí? Ya, ahora sí. Listo, chicos, vamos a comenzar. ¿Ya? Buenas tardes, les quedaba debiendo, creo que son 2 clases que vamos a hacer hoy. No sé si tienen tiempo. Es un poquito larga, la segunda más que todo. Esta de acá no es tan larga, vamos a hacerlo resumido. ¿Ya? Ya, ok, iniciemos. Entonces, les quedaba debiendo lo que es enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Ya? Es una enfermedad muy común, si ustedes preguntan. Se da más o menos en adultos a partir de los 30, pero también se ve en más jóvenes. ¿Ya? ¿Cuál es la definición de la enfermedad por reflujo gastroesofágico o ERGE? ¿Ya? El paciente, esta definición no está muy clara, pero más se define por la patología, o sea, por los signos y los síntomas que presenta el paciente, ¿no es cierto? Hay pirosis, regurgitación y disfagia como síntomas atípicos también, ¿no? Personas que presentan tos, asma y dolor torácico y aspiración. Como les hemos dicho, no es una enfermedad con una definición precisa, porque la gran mayoría de pacientes que tienen problemas gastrointestinales van a referir siempre esto, ¿no? Que hay pirosis, que hay un ardor en epigastrio, que arde a nivel de esófago, pero y también se asocia a otros síntomas atípicos. ¿Por qué ocurre esto, no? ¿Qué pasa con esta enfermedad? Es que hay un mecanismo de antirreflujo que existe a nivel del esófago, tanto en el esfínter esófago superior e inferior. Acá vamos a tratar más el mecanismo antirreflujo que está dado por el esfínter esofágico inferior. Ya, es una zona de alta presión que va a estar situada en la unión esófago-gástrica. Este es el esfínter esofágico inferior. Esto es un cabestrillo que se ubica al costado de la curvatura mayor de la unión del esófago. Acá, por ejemplo, en este dibujito, ya aquí, esfínter esofágico inferior, ¿ya? Es como una válvula que ahorita vamos a explicar, ¿no? Ya, está ubicado en la curvatura mayor de la unión y las fibras de cierre que se sitúan al lado de la curvatura menor. Estos músculos se mantienen siempre en posición tónica, o sea, están siempre, ¿cómo se puede decir? Comprimiditos, ¿ya? Además, el esfínter esofágico inferior también se abre cuando el fondo gástrico se distiende con gas y líquido, lo que produce el despliegue de la válvula y permite la expulsión de gas o eructo. ¿Qué pasa, no? Cuando nosotros comemos, ciertas personas te van a decir, bueno, el eructo, el esfínter se abre, ¿no? Se relaja y permite que pase el bolo alimenticio. Cuando ya pasa el bolo alimenticio, se vuelve a cerrar por medio de presiones. Pero cuando está muy distendido el fondo gástrico, se puede relajar y va a producir que regrese del líquido desde el estómago hacia el esófago, ¿ya? Y va a producirse lo que es el gas, el eructo, ¿no? Y por eso también ahí vemos el mecanismo de antirreflujo, ¿no? Evita que estos líquidos vayan hacia el esófago, que supere esto. Acá, como les decía, aquí se encuentra, ¿no? Este tipo de válvula anticierre, que es el esfínter esofágico inferior, tanto a nivel de la curvatura mayor y menor. Entonces, cada vez que pasa el bolo alimenticio, esto está cerrado por presiones, ¿ya? Esto se va a cerrar para evitar que el líquido que está o el líquido que está a nivel gástrico suba. Esto va a depender de presiones que ahorita vamos a ver. Pero cuando pasa el bolo alimenticio, esto se relaja, ¿no? Y permite el paso. Entonces, el esfínter esofágico inferior tiene 3 características que van a actuar conjuntamente, o sea, al unísono para preservar su función de barrera. Es una barrera, como les he dicho, no deja pasar el líquido hacia el esófago. Eso está dado por el ligamento frenesofágico. ¿Ya? La presión del esfínter esofágico en reposo es una de las características, su longitud total y la longitud intraabdominal expuesta al ambiente de la presión positiva del abdomen. Por estas 3 características se mantiene esta barrera, ¿no? Que tenga una presión de esfínter esofágico en reposo, es más o menos 12 milímetros de mercurio, la longitud total de esto y la longitud intraabdominal, expuesta al ambiente de la presión positiva del abdomen. El esfínter esofágico inferior va a permitir la resistencia al reflujo gastroesofágico. Es una función tanto de la presión del esfínter esofágico
superior como del inferior en reposo, como de la longitud total de la cual ejerce esta presión, ¿no? Como les he dicho, es como un esfínter que cuando tiene la presión adecuada, va a evitar que el líquido suba hacia el esófago. Para prevenir el reflujo en su posición con respecto al diafragma, o sea, tenemos que chequear que para prevenir el reflujo, ¿ya? Tenemos que ver la posición que éste ocupa con respecto al diafragma. Por ejemplo, ¿no? En las hernias hiatales, el esfínter completo se encuentra en la cavidad torácica y no puede responder a un aumento de la presión intraabdominal. ¿Por qué? Porque se va a perder el mecanismo valvular de compresión y es probable que haya reflujo gastroesofágico. La causa más frecuente del esfínter anómalo es la longitud abdominal insuficiente. Es decir, una vez que el esfínter tiene una alteración permanente, ese trastorno es irreversible y aunque la lesión de la mucosa esofágica puede sanar con fármacos antisecretores, el reflujo va a continuar. La presencia de un esfínter esofágico inferior anómalo puede acompañarse de disfunción funcional del cuerpo esofágico con el decremento consecuente en los periodos de limpieza del material refluido. Entonces, el esfínter esofágico tiene un pH menor a 6 milímetros de mercurio, ¿ya? Una longitud total del esfínter menor a 2 centímetros y una longitud intraabdominal del esfínter menor a 1 centímetro. Entonces, obviamente, ¿no? Si es que todo esto, el pH se hace más ácido, va a hacer que el esfínter esofágico se vaya estropeando, ¿no? Va a aguantar hasta 6 milímetros de mercurio, pero menos de eso no. Y también tiene que tener una longitud total del esfínter de más o menos 2 centímetros y una longitud intraabdominal del esfínter de 1 centímetro. Si es menor a esto, va a necesitar ya tiene un problema estructural. El reflujo es susceptible de aparecer cuando hay una presión normal de reposo del esfínter esofágico inferior. Este trastorno casi siempre se debe a un problema funcional en el vaciamiento gástrico o la deglución excesiva de aire. Estas condiciones derivan en distensión gástrica, aumentando la presión intragástrica, acortando o el despliegue resultante del esfínter esofágico inferior y el reflujo subsiguiente. O sea, va a cortar este despliegue, ¿no es cierto? Y se va a presentar un reflujo. El mecanismo por el cual la distensión gástrica contribuye al despliegue del esfínter esofágico inferior proporciona una explicación mecánica para la relajación transitoria del esfínter. En lo que es la enfermedad por reflujo gastroesofágica, podría tener sus orígenes en el estómago a causa de una distensión gástrica por el exceso de comida, lo cual se complicaría más con la ingestión de alimentos grasosos, los cuales retrasan el vaciamiento gástrico. Al haber Entonces, ¿cómo se va a relacionar esto con una enfermedad, con la hernia hiatal y la enfermedad por reflujo gastroesofágico? ¿Cómo se relaciona? Conforme se va atenuando la musculatura del cabestrillo, esta musculatura se va debilitando por tantas veces que el esfínter se ha aflojado porque hay mucha regurgitación hacia el esófago, entonces va a provocar, va a haber una atenuación de su musculatura del cabestrillo y las fibras del cierre por la distensión gástrica repetida. La unión gastroesofágica empieza a asumir una apariencia de embudo invertido, o sea, se va a laxar esta cosa. A su vez, esto podría causar atenuación y estiramiento del ligamento frenoesofágico con el aumento subsiguiente de la abertura hiatal y así producir una hernia hiatal axial. Acá se ve cómo se va produciendo y aquí, ¿no? Existe un alto grado en relación entre el umbral al reflujo y la magnitud de la hernia. Mayor reflujo, mayor hernia, ¿no? Se va formando la hernia, ¿por qué? Porque las presiones de esto, acá está el ligamento frenoesofágico. La musculatura se ha debilitado tanto por tanta distensión gástrica, por tantas veces que hay mucho reflujo, que ya se va a formar la hernia hiatal. ¿Qué complicaciones relacionadas hay con la enfermedad por reflujo gastroesofágico? ¿Qué va a presentar el paciente? Esofagitis, estenosis y a la larga un esófago de Barrett. Los episodios recurrentes de aspiración podrían incluir también fibrosis pulmonar progresiva, es decir, hay pacientes también que presentan tos y periodos de asma, ¿no? Los cuales no son, ¿por qué? Porque es la enfermedad por reflujo gastroesofágica que está haciendo que haya pequeñas aspiraciones hacia la zona de la tráquea y la zona de los bronquios. La gravedad de las complicaciones tiene relación directa con las deficiencias estructurales del esfínter.
¿Qué complicaciones relacionadas tenemos? A la larga, los tres componentes del esfínter fallan. Con ello se permite el reflujo ilimitado del jugo gástrico hacia el esófago y se propicia que los mecanismos normales de eliminación sean superados. Esto origina lesión en la mucosa esofágica acompañada de deterioro progresivo de la contractibilidad de la víscera, situación que se detecta con frecuencia en pacientes con estenosis y esófago de Barrett. La pérdida del mecanismo de eliminación esofágica incrementa el riesgo de que aparezca regurgitación hacia la faringe y por ende haya una broncoaspiración. Entre las sustancias con potencial lesivo que refluye al esófago se va a encontrar las secreciones gástricas, como el ácido y la pepsina, así como las secreciones biliares y pancreáticas que provienen del duodeno. Existe una cantidad considerable de pruebas provenientes de experimentos que indican que la lesión máxima del epitelio se produce durante la exposición de las sales biliares combinadas con ácido y pepsina. Las complicaciones del reflujo gastroesofágico, como son esofagitis, estenosis y metaplasia de Barrett, surgen cuando hay dos factores predisponentes, es decir, deficiencia del mecanismo del esfínter esofágico inferior e incremento de la exposición esofágica a algún líquido con un pH menor a 4 y un pH también mayor a 7, o sea, muy ácida y muy alcalina. El origen duodenal del contenido esofágico en sujetos con incremento de la exposición a líquidos con pH mayor a 7 se ha confirmado mediante estudios de aspiración esofágica. Si se deja que el reflujo del jugo gástrico persista o sea recurrente, va a aparecer dos secuelas. La primera, estenosis de la luz esofágica por fibrosis submucosa y finalmente intramural, ¿no? Se va a disminuir la luz del esófago. Y la segunda, va a sustituirse del epitelio del esófago por tejido columnar a epitelio de Barrett y displasia. Ya, o sea, el epitelio del esófago va a cambiar. Entonces acá va a haber una metaplasia y una displasia que después puede degenerar en un esófago de Barrett y finalmente en una displasia. La incidencia del epitelio de Barrett metaplásico en proporción de convertirse en displásico y en evolución hacia adenocarcinoma va a ser aproximadamente de un 1% por año, ¿no? O sea, es baja, pero puede haber y cabe la posibilidad que a la larga pueda ocasionar esto. El tratamiento, tenemos dos tipos de tratamientos, ¿no? Y vamos a decirte qué tipos de pacientes son los que vamos a tratar. El tratamiento tiene tratamiento médico y también tratamiento quirúrgico. En el tratamiento médico puede iniciarse con inhibidores de la bomba de protones, por ejemplo, omeprazol, esomeprazol o pantoprazol, ¿ya? O también con las intervenciones quirúrgicas, que son las intervenciones antirreflujo. ¿Qué se hace acá? Se hace una prueba terapéutica con altas dosis de inhibidores de bomba de protones que va a ayudar a establecer el hecho de que en realidad el reflujo es la causa parcial o total de los síntomas respiratorios. ¿Qué pasa acá? A veces la mayoría de pacientes no viene con pirosis, regurgitación ácida, ¿no? Lo típico. A veces viene con tos y periodos repetitivos de asma. Entonces, cuando nosotros hacemos la terapia, vemos que el asma no es en sí a nivel pulmonar el inicio, sino es esto, el reflujo gastroesofágico, que este paciente aparentemente aspira por la faringe hacia el bronquio este tipo de ácido y va a producirle asma. Entonces, acá se inicia con bomba de protones, por ejemplo, 40, ¿no? 40 miligramos endovenoso vía oral cada 12. Y con esto, ¿qué pasa? Ya un periodo de 10-15 días, los síntomas respiratorios se anulan por completo. Entonces, quiere decir que la enfermedad, la etiología fue el AR, ¿no? La enfermedad por reflujo gastroesofágico. Cuando al principio se identifican síntomas leves de una ERGE no complicada, puede iniciarse un régimen de 12 semanas con antiácidos simples antes de iniciar las pruebas diagnósticas. Se debe indicar a los sujetos que eleven la altura de la cabecera de su cama. Eviten el uso de ropa ajustada. Eviten cenar poco antes de acostarse. Reduzcan el peso y eviten el consumo del alcohol, el café, el chocolate y la menta, con lo cual se evita la intensificación de los síntomas. Es decir, acá estamos en tratamiento médico, ¿no? El uso del omeprazol o antiácidos y cambios en el estilo de vida. Por ejemplo, lo que también incrementa y se presenta más en pacientes obesos, hay que tener cuidado con eso también. El alginato podría favorecer el alivio de los síntomas y se utiliza en combinación con antiácidos simples a causa de que forma una barrera física al reflujo y reduce la concentración del ácido. Los fármacos que promueven el vaciómetro gástrico, como la metoclopramida, la domperinona o la cisaprida, son útiles durante las fases iniciales de la enfermedad, pero no tienen utilidad en las fases más avanzadas.
El tratamiento quirúrgico para la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Más o menos, ¿no? Alrededor del 25 al 50% de los sujetos con ERGE tienen una enfermedad persistente y progresiva. Es decir, con el tratamiento que yo le doy y sigue el paciente presentando síntomas, entonces va a requerir una intervención quirúrgica y constituye la mejor opción. Hay que valorar el procedimiento quirúrgico antirreflujo en un individuo sintomático con o sin esofagitis o deficiencia del esfínter, y en quien se ha confirmado la enfermedad mediante vigilancia del pH de 24 horas. Esto es válido en particular para enfermos que dependen del tratamiento de la bomba inhibidora de protones o necesitan dosis cada vez mayores para controlar los síntomas. Ya, ¿en quiénes va a ir indicado el tratamiento quirúrgico? Cuando hay una deficiencia estructural del esfínter esofágico inferior. Es el factor más importante para predecir la falta de respuesta al tratamiento médico. Los individuos jóvenes con enfermedad y por reflujo documentado, con o sin deficiencia del esfínter esofágico inferior, o en pacientes que la detección endoscópica de esofagitis grave en un sujeto sintomático con deficiencia estructural del esfínter esofágico inferior. ¿Ya? En esos pacientes va a ir indicado el tratamiento quirúrgico. También en pacientes en que se presenta aparición de estenosis en un enfermo significa la falla del tratamiento médico y constituye una indicación para efectuar algún procedimiento quirúrgico antirreflujo. Antes de proceder al tratamiento quirúrgico se debe excluir la presencia de enfermedad maligna y de causas de naturaleza farmacológica. Y a continuación hay que hacer dilataciones de la estenosis de manera progresiva para hacer pasar un instrumento de diámetro de 60 Fahrenheit. Una vez conseguida la dilatación completa de la estenosis, se va a revalorar la disfagia y se lleva a cabo una manometría esofágica para determinar la calidad de la peristalsis distal del esófago. Cuando hay pérdida global de la contractibilidad esofágica, es indispensable evitar la realización de una funduplicatura completa y es preferible una funduplicatura parcial. Cuando hay esófago de Barrett cubierto por epitelio columnar, coexiste casi siempre con alguna anomalía estructural grave del esfínter esofágico inferior y en ocasiones con contractibilidad deficiente del cuerpo del esófago. En los sujetos con esófago de Barrett existe el riesgo de que la anomalía de la mucosa avance en dirección proximal. Se forma una estenosis, ocurre hemorragia por ulceración del epitelio de Barr y aparezca un adenocarcinoma. El esófago se debe resecar si se detecta displasia grave o carcinoma intramucoso en la biopsia. O sea, para que tenga este paciente o pueda ser candidato por un tratamiento quirúrgico antirreflujo, debemos descartar la posibilidad de cáncer, ¿no es cierto? Y si es que es un epitelio de Barrett, ¿no? Que tenga una displasia grave, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso y el tratamiento sería otro más complementario. ¿Qué principios tiene el tratamiento quirúrgico? El principal objetivo del tratamiento quirúrgico es restaurar de manera segura la estructura del esfínter o evitar su acortamiento durante la distensión gástrica, ¿no? Es importante eso, ¿no? Restaurar la estructura que ya se perdió. Este objetivo se consigue si se presta atención a 5 principios para la reconstrucción del cardio. El primero, debe restaurarse la presión del esfínter esofágico distal hasta un nivel que duplique la presión gástrica en reposo, es decir, mayor a 12 milímetros de mercurio, si la presión gástrica es de 6 milímetros de mercurio. Por ejemplo, ¿no? Y la longitud de un mínimo de 3 centímetros, eso tenemos que hacer. Segundo, debe permitir la colocación de un segmento del esfínter esofágico distal de longitud adecuada dentro del ambiente abdominal, la restauración permanente de 1.5 a 2 centímetros de esófago en el abdomen, en un enfermo cuya presión del esfínter se ha aumentado a 2 veces el valor de la presión gástrica en reposo, permite preservar la suficiencia del cáliz. Los procedimientos antirreflujo más comunes incrementan la longitud del esfínter, que se expone a la presión intraabdominal, en un promedio de un centímetro. Las funduplicaturas tipo Nissen y Belsey son útiles en este sentido. El tercer principio permite que el cardias reconstruido se relaje durante la deglución. Para asegurar que sea posible la relajación del esfínter, es necesario tener presentes 3 puntos. Solo se debe utilizar el fondo del estómago para coginar el esfínter. Segundo, el envolvimiento gástrico se debe fijar de modo adecuado alrededor del esfínter y no debe incluir parte del estómago ni colocarse alrededor de la víscera.
Tercero, es indispensable evitar el daño de los nervios vagos durante la disección del esófago torácico, debido a que podría originar imposibilidad de que el esfínter se relaje. Cuarto principio, no debe incrementar la resistencia del esfínter relajado hasta un nivel que exceda la capacidad peristáltica del cuerpo del esófago. Un envolvimiento gástrico de 360 grados no debe ser mayor a 2 centímetros y se debe construir utilizando un limitador de 60 Fahrenheit como molde. Esto asegura que cuando se haya relajado, el esfínter tenga el diámetro adecuado con la mínima resistencia. Quinto, la funduplicatura queda colocada dentro del abdomen sin tensión y se mantenga en su sitio mediante la aproximación de los bordes del diafragma por arriba de la reparación. ¿Cómo se hace el procedimiento? Existen varios procedimientos, ¿no? La técnica laparoscópica es la que se aplica más, ¿ya? La técnica laparoscópica se aplica en pacientes cuyo esófago tiene contractibilidad y longitudes normales. Ojo, ¿no? Cuando el esófago tiene su contractibilidad mantenida y la longitud de sus esfínteres son normales, tanto la longitud intragástrica y la longitud del esófago. Ojo, en los individuos con esófago de longitud indeterminada, la técnica transtorácica podría dar mejores resultados. Si se comprueba que el esófago es corto, luego de movilizarlo del diafragma al callado aórtico, se efectúa una gastroplastía. En la mayoría de los sujetos con buena contractibilidad esofágica y longitud normal de la víscera, el procedimiento de elección para el cuidado primario antirreflujo es la fundificatura tipo Nissen laparoscópica. Entonces, la aplicatura tipo Nissen es un procedimiento antirreflujo eficaz, con resultados duraderos y efectos colaterales mínimos, que permite el alivio prolongado de los síntomas en más del 90% de los casos. ¿En qué consiste la funduplicatura de Nissen? El procedimiento antirreflujo es más frecuente, es la funduplicatura de Nissen, ¿no? Es una técnica que se realiza mediante laparotomía o toracotomía, así como por medio de laparoscopía. Se puede iniciar de forma abierta o, si no, laparoscópica cerrada. Rudolf Nissen describió el procedimiento como una fundiplicatura de 360 grados que se fija alrededor de la porción distal del esófago en una longitud de 4 a 5 centímetros. Aquí se ve es la aplicación de los trócares para hacer la funduplicatura tipo Nissen. Es la técnica más frecuente y sustituye a la funduplicatura Nissen abierta, ¿no es cierto? Se utilizan 5 puertos de acceso más o menos de 10 milímetros, como ven aquí. Ya, acá estamos 1, 2, 3, 4 y 5. A ver si pueden ver el videito, que ahí más o menos, después de ingresar, se realiza el neumoperitoneo, se ingresa a cavidad, y eso es lo que se va a ver dentro del abdomen. Ay, no puede ser. Ahí están los 5 trócares, y ingresan a cavidad. Lo que están levantando hacia arriba es hígado, ¿no? Hígado, están abriendo para encontrar o separar el esófago y el estómago. Por la parte de allí están yendo a buscar también los pilares del diafragma, que es otra. Es para ubicarnos anatómicamente. ¿Ves? Están despegando del hígado para aislar el estómago y parte del esófago. Porque el problema es a nivel esofágico. ¿Qué quiere decir? Que el esófago se ha ido muy arriba, está más intratorácico. Entonces, esto va a bajar el esófago, es decir, va a agarrar que la longitud intraabdominal sea más larga. Ahí están separando, ¿ves? Ya pasó hacia el otro lado, ya tienen que individualizar el esófago. Están individualizando parte del esófago, más arriba están los pilares del diafragma, que también nos van a ayudar a que se fijen. Entonces, ¿qué quiere decir? Que parte
del esófago seguido intratorácico, ¿no? Entonces tenemos que bajarlo. Ahí está, ¿ves? El estómago, que lo está pasando, esa es parte del estómago, ¿no? Es el fondo del estómago. Esto va a ir alrededor del esófago, que va a hacer que el esófago se mantenga intraabdominal, o sea, esa es la fundiplicatura de Nissen, ¿ves? Parte del fondo del estómago, acá no sé si ven, ese es el esófago, esto es el estómago, parte del fondo del estómago. Se va, está abrazando al esófago. Entonces, eso se sutura. ¿Eso qué va a hacer? Va a permitir que el esófago se mantenga intraabdominal y no vaya tan intratorácico que hace que a nivel estructural mi esfínter esofágico inferior se haya relajado demasiado, ¿no? Y entonces el esófago se hace más intratorácico. Eso va a hacer que se fije a nivel intraabdominal. Ponen unos puntos, más o menos va de 4 a 5 centímetros que tiene que quedar el fondo. Solo la parte del fondo, es una pequeña porción, de 4 a 5, no más, tampoco no hace completo, ¿no? Lo que está suturando, como les dije, es parte del estómago. Unos 3 puntitos más, 2 puntos más, pero ya, ahí acaba. Tienen que fijarlo también al esófago para que este no suba. Ahí está, parte del esófago está agarrando para fijarlo, para que este no suba. Está anclado en la cavidad intraabdominal. Esto nos ayuda a anclarlo. Creo que ahí termina. Ya está cerrando lo que es los pilares del esófago, perdón, los pilares del diafragma. Segundo pilar. Todo esto es con la finalidad de mantener, ¿no?, el esófago intraabdominal. O sea, tengo una mayor longitud intraabdominal. Para evitar, eso nos va a ayudar a nosotros que vuelva a crearse la estructura, ¿no?, de la válvula. Porque también necesita el ligamento esofágico que está justo al costado de los diafragmas que nos ayude, ¿no?, a que evite que el contenido gástrico refluya hacia el esófago. Y listo. A cerrar lo que hemos aperturado.
y ahí queda. ¿Ya? El otro tipo de funduplicatura es la de Nissen transtorácica. ¿En quiénes está indicado esto? Las indicaciones para llevar a cabo un procedimiento antirreflujo por vía transtorácica son las siguientes. Cuando el paciente con reparación previa de hernia, cuando un paciente ha tenido antes una hernia hiatal, individuo que requiere miotomía esofágica con comunicante por alcalosis o espasmo difuso, un enfermo con esófago corto, sujeto con hernia hiatal deslizante, irreductible, de acuerdo con un estudio con vario en posición erecta, paciente con un cuadro pulmonar con comunicante y un individuo obeso, ¿ya? Cuando se utiliza el acceso torácico, el hiato se expone a través de la toracotomía lateral izquierda posterior en el sexto espacio intercostal. El diafragma puede incidirse de manera circunferencial y lateral con una extensión de 10 a 15 centímetros. Cuando se completa la funduplicatura, se coloca en el abdomen. También tenemos otras variaciones de funduplicaturas. Tenemos las parciales, como las de Toupet y de Belsay. Mark 4, ¿ya? Cuando hay alteración grave, ¿en quién está recomendado esas variaciones? Cuando hay alteración grave de la motilidad esofágica y la fuerza propulsora del esófago. La funduplicatura tipo Toupet es un procedimiento parcial que se puede realizar mediante la laparoscopía, en tanto la reparación de tipo Belsay y Mark se lleva a cabo por vía transtorácica. Ambas consisten en una funduplicatura gástrica de 270 grados, que se fija alrededor de los 4 centímetros distales del esófago y se realiza por laparoscopía o a través de una incisión lateral en el hemitórax izquierdo. En el dibujo de acá sí se ve, o sea, ¿se acuerdan en la anterior, en el video, la funduplicatura era 360, es decir, todo la cavidad. En cambio acá no, estos son parciales. Es decir, el fondo gástrico se va a suturar al esófago, pero dejando siempre algo del esófago, o sea, no lo envuelve totalmente. No sé si se dieron cuenta, en la anterior, la Nissen sí lo envuelve totalmente, 360, este es 270. En enfermos con esófago corto, consecutivo estenosis o esófago de Barrett o hernia hiatal grande, el esófago se alarga mediante una gastroplatía tipo Collins. Esta elongación se va a lograr al formar un tubo gástrico a lo largo de la curvatura menor. Esto permite que las funduplicaturas tipo B6, Mark o tipo Nissen constriñan el tubo gástrico recién formado sin causar tensión cuando la reparación se coloca en el abdomen. Ya, eso es todo. El tipo de funduplicaturas. Les voy a pasar la otra. Ay, caramba. ¿Dónde está? No sé si la ven. Ya. Un ratito. Ahora sí, ¿no? ¿Cambia? Ok, listo. Ya, la segunda